Las comparto. Listo, ahí ya está grabando. Bueno, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a continuar con el tema que veníamos trabajando, que era esas diferentes metodologías, un vistazo inicial, un pequeño resumen de cada una de ellas. Entonces, les voy a empezar a compartir en este momento. Mi compañero que dice, ay, que perdón por la música, no me preocupe. Estaba hasta ameno la espera con la música. Listo. Entonces, estábamos aquí en esta diapositiva, fue la última que alcanzamos a ver la semana anterior, y era acerca de XP. Entonces, XP es una de las primeras metodologías ágiles que había surgido. Si bien se basa precisamente en tratar de entregar un producto por lo menos no terminado, sí, un avance de ese producto, ese pequeño avance sí está completamente compuesto de todos sus elementos, ya se ha hecho un análisis, ya se ha hecho un diseño, una codificación, una prueba, una aceptación del cliente. Entonces, algo que hay que tener muy en cuenta aquí en XP es que no se considera que ya hay un incremento, un nuevo giro, hasta que el cliente no lo haya aceptado. Entonces, las pruebas de aceptación son muy importantes en la metodología XP. Otra de sus características más relevantes es el hecho de que los requisitos ya no se capturan a través de un documento de requisitos como se hacía en las tradicionales, sino que se hace a través de algo que se conoce como historias de usuario. Tanto la captura de requisitos a través de documento como las historias de usuario son unos aspectos de los cuales nos vamos a encargar ya al final del curso. Entonces, eso lo veremos más adelante. Entonces, las características de XP son las pruebas de aceptación, la captura de requisitos a través de historias de usuario, la parte de la programación por parejas es algo que es también muy particular de XP. Entonces, que dos personas programen la misma funcionalidad, luego se comparan y se saca la mejor o se complementa la una con la otra. Entonces, esas características son como relevantes de XP. Es falso lo que dicen que ellos no hacen análisis o que no hacen diseños. Se hace, solo que se trata de hacer de la forma más, abordarlo de una forma sencilla y darle más prioridad a la parte de la codificación, a la parte de pruebas. Entonces puede decir también que XP es en cierto modo orientado a pruebas también. La otra metodología que vamos a ver aquí en esta parte es la metodología del Scrum. Entonces, el Scrum es otra de las metodologías que ha tomado mucha fuerza, sobre todo en los últimos años. Esta metodología también es otra metodología ágil parecida al XP, pero tiene también sus características que son únicas. Entonces, ¿qué es lo que hace Scrum con diferencia de XP? Entonces, XP al principio hace a través de historias de usuario la recolección de los requisitos del sistema al mismo tiempo que se hacen las pruebas de aceptación. Scrum es un poco más libre en cuanto al manejo. Dice que cada equipo de trabajo tiene que ser lo suficientemente autónomo y conocerse a sí mismo para ver cuál es la mejor estrategia para capturar los requisitos. Entonces, ellos lo único que dicen es que usted tiene que construir un product backlog o una lista de los requerimientos que quiere el usuario. No dice si se hace a través de historias de usuarios, si se hace a través de tarjetas, si se hace a través de documento de requisitos, aunque no vendría muy bien porque ese es más de las tradicionales que de las ágiles. Entonces, lo único que dice es que usted capture los requisitos del usuario. Pare de contar. Haga una lista, le dice. Entonces, ese es el Product Backlog, que es la primera parte que se hace en Scrum. Luego de ese Product Backlog, se dice que usted se reúna con el cliente y con ese cliente usted seleccione una pequeña porción de funcionalidades, las que consideren tanto el cliente como los desarrolladores, las más prioritarias, y esas se conocen como la lista del sprint. Entonces, lo que el sprint va a desarrollar. ¿Qué es un sprint? O sea, los que manejan la parte de la jerga de las carreras ciclísticas,
Un sprint es lo que se hace al finalizar la carrera, es algo que es muy rápido, que se trata de desarrollar de la forma más rápida posible. Entonces, de ahí viene esa parte del sprint. Esos sprint, por lo generalmente, duran 30 días. Pero Scrum también dice que usted como equipo desarrollador y cliente tienen que analizar si esos 30 días son lo suficientemente necesarios para desarrollar ese sprint. O si por el contrario, usted considera que las funcionalidades son muy sencillas y las puede hacer en unos 15 días o en unos 20 días o en unos 40 días. Eso sí, lo que sí trata es de que no sean demasiado largos. O sea, más o menos 30 días es el promedio. Ya que se empieza un sprint, esa lista de funcionalidades que se van a trabajar en ese sprint se sellan, ¿sí? Entonces, ya no se aceptan modificaciones durante esa fase. Durante el desarrollo del sprint, todo el equipo de trabajo se encarga de esas funcionalidades que fueron las seleccionadas para ese sprint, las más prioritarias. Y se va desarrollando durante el transcurso del mismo una serie de reuniones para verificar el progreso del sprint. Cuando el sprint termina, se entrega la funcionalidad completamente desarrollada con todas sus fases, análisis, diseño, codificación, pruebas, todo se entrega al final. Entonces, mire que comparten entre Scrum y XP ese giro que hace el mismo XP, pero Scrum es un poco más flexible, no te dice, la programación tiene que ser por parejas, él no dice eso. No te dice tampoco si la funcionalidad es sencilla, haga una tarjeta CRC o si no, haga un prototipo. Él no te dice esa parte. Entonces, Scrum se basa un poco más en que el grupo de trabajo, el equipo de desarrollo tiene que conocerse a sí mismo, conocer el software que va a desarrollar y de acuerdo a eso tiene que determinar cuáles son las mejores técnicas para implementar durante ese sprint. Incluso dicen que puede haber un sprint en el cual se implemente una técnica y para otro se implemente otra, porque las funcionalidades que se están trabajando en ese serían distintas. Entonces él dice, usted verifique qué es lo que mejor le va en ese momento. ¿Qué más hay que tener en cuenta en Scrum? Scrum también se basa un poco, como les había dicho anteriormente, en unas reuniones. Entonces, hay una reunión inicial que es de planificación cuando se hace el Product Backlog general, otra de planificación cuando se hace el sprint, cuando va a empezarse, cuando se selecciona ese primer paquete que se va a desarrollar. Hay unas reuniones diarias. Entonces, él dice, diariamente el equipo de trabajo debe reunirse para desarrollar una reunión. Eso sí dice, no debe durar más de 15 minutos. Entonces, muchos de los pioneros de Scrum recomienda que la reunión se debe hacer personal, se debe hacer de pie para evitar que la gente se sienta cómoda y siga charlando y se pase más de 15 minutos, y que siempre se deben responder 3 preguntas por todo el equipo de trabajo. ¿Qué hizo el día de ayer? ¿Qué problemas tuvo para desarrollar su trabajo y qué hará el día de hoy? ¿Qué permite esta reunión diaria que se hace en Scrum? Entonces, Scrum dice que se basa en que cada persona sea autorresponsable de su trabajo. El hecho de pararse usted de frente de los demás y decirle, yo hice esto ayer, le da a usted esa autorresponsabilidad para que usted vea que su trabajo es importante para todo el equipo de trabajo. ¿Qué más hace? Si usted no hizo nada, usted va a tener que pararse y decirle a todos, yo no hice nada ayer. Y va a tener que decir por qué no hizo nada ayer, qué problema tuvo, si fue de tipo, tenía que tener una relación directa con el proyecto o si por el contrario fue de tipo personal. Entonces, uno tiene que reconocer delante de todo el equipo de trabajo lo que hizo. Y también tiene que decir lo que va a hacer, a qué se compromete a desarrollar en ese día. ¿Qué funciona la parte vuelta de los obstáculos? Los obstáculos funcionan cuando él dice, vea, yo tuve problemas porque estoy haciendo una funcionalidad que tiene una conexión con base de datos y eso no me quiere funcionar. Ya lo intenté de esta forma, lo intenté de la otra y perdí todo el día y no lo pude hacer funcionar.
Entonces, cuando se expresa ese obstáculo delante de todos los compañeros, es posible que alguien de ese grupo de trabajo ya se haya enfrentado a ese problema y tenga una solución. Entonces, la idea de exponer esos obstáculos que tuvo dentro de su trabajo es que el equipo le ayude y le colabore a solucionarlo, porque a veces alguien más ya se enfrentó a eso, tiene una solución, ha escuchado de alguna solución o sencillamente tiene una idea que puede ayudar a solucionar ese problema. Entonces, esa reunión que se hace todos los días es una de las características que dice Scrum, debe desarrollarse, permite que todo el trabajo se haga de una forma más dinámica, que el equipo de trabajo esté en constante comunicación, que todo mundo sepa qué está haciendo el otro, qué problemas ha tenido, cómo solucionarlos entre todos. Entonces es muy valiosa esa reunión. Hay otra reunión que se hace al final de el sprint, donde se hace una retroalimentación. Entonces dice, usted verifique qué pasó en ese sprint, si se cumplió con los tiempos, si las funcionalidades fueron sencillas de desarrollar, si la estimación de tiempo que se hizo fue la adecuada. Entonces hay una retroalimentación. Y vuelve y se regresa al Product Backlog para poder seleccionar el siguiente bloque de funcionalidades que se va a trabajar en el siguiente sprint. Entonces, Scrum se basa en diferentes reuniones que se desarrollan. Denme un segundito, conecto el portátil porque se me va a descargar. Listo. ¿Qué es la otra característica que hay que relevar de Scrum? Las personas. ¿Sí? Las personas son muy valiosas para esta metodología. Entonces, ellos se basan en que Scrum es a través de un equipo de trabajo. Un equipo de trabajo que se dice que puede ser de entre 4 a 5 o 6 personas como máximo. Ellos dicen que equipos de trabajo muy amplios son más difíciles de coordinar y en ese caso se propone hacer subdivisiones de diferentes equipos de trabajo que funcionen de forma paralela. Equipos de trabajo más pequeños de 4 personas, dice que ya no es un equipo de trabajo, no hay gente para cumplir todos los roles. Entonces en Scrum hay diferentes roles que se deben aplicar. Primer rol, debe haber una persona que es el dueño del producto, un representante del cliente, una persona que entiende de ese trabajo, ese esquema de negocio que maneja el cliente donde el software va a funcionar. Debe haber un Scrum Master, que es el director de la orquesta. Más allá de ser un jefe que le manda a los demás qué hacer, es un facilitador, una persona que mira qué problemas hay, cómo solucionarlos, que todo el equipo de trabajo se lleve bien. Si hay algún obstáculo, tratar de encontrar una solución, tratar de que todo el equipo de trabajo esté en un ambiente adecuado, tenga las herramientas propicias. Entonces, las funciones del Scrum Master son bien delimitadas y van por el bien de todos. No ser un jefe, sino un líder. Eso es lo que se busca con el rol de Scrum Master. Y el equipo de desarrollo, donde pueden actuar diferentes roles independientes, por ejemplo, las personas que analizan, las personas que desarrollan, las personas que prueban. Entonces, todo ese tipo de cosas son los que conforman el equipo de trabajo. Entonces, ¿por qué te dice que no puede haber menos de 4 personas? Sencillo, porque siempre debe haber por lo menos un dueño del producto. Siempre va a haber un único Scrum Master o el director del proyecto y tienen que haber por lo menos 2 personas del equipo de desarrollo. Entonces él dice, menos de 4 no se puede. Sí, eso es lo que se dice. Entonces, a veces hay algunos, por ejemplo, yo lo he visto mucho aquí en la parte de las personas que van a presentar proyectos de grado. Se entusiasman, son 1 o 2 personas y dicen, vamos a hacer metodología Scrum. Entonces, de acuerdo a la esencia que dice Scrum, pues les va a quedar muy difícil. Les va a tocar de hacerte dueños del producto, de Scrum Master y al mismo tiempo de equipo de desarrollo. Entonces, menos de 4 no se puede. Eso no quiere decir que usted no pueda hacer prácticas ágiles,
que eso es otra cosa. No puede hacer como hace Scrum ese Product Backlog, no puede hacer Sprint. Entonces usted puede decir, voy a hacer prácticas ágiles basadas en Scrum, pero aplicar Scrum sin un equipo de trabajo de mínimo 4 personas es muy difícil porque el esquema de roles no se puede cumplir, no puede ser alguien Dios y parte en todo esto que tiene que ver dentro de la metodología de desarrollo. Entonces, a grandes rasgos, ese es Scrum. Ya lo veremos un poquito más en detalle más adelante. No sé si ustedes tengan alguna pregunta o si por el contrario les quedó muy claro esa parte. Profe, Sí, lo escucho. mire que también en lo que usted acaba de decir, hace énfasis en lo que hablamos la clase pasada, que si usted va a ser jefe de un proyecto, tiene que también saber de ese proyecto. Y obviamente también tiene que saber de qué se trata el proyecto de programación. Por eso dicen que uno, que no es necesario saber programar, pero si no sabe programar, ¿cómo va la idea? O sea, ahí todo hace énfasis a un todo. Tiene toda la razón. Por ejemplo, aquí en las funcionalidades del Scrum Master, una de sus funciones es encontrar soluciones a esos obstáculos. Si de pronto un desarrollador te dice, no puedo conectarme a esa base de datos, como yo les estaba dando el ejemplo, los demás compañeros desarrolladores tampoco tienen una solución. Entonces, es función del Scrum Master investigar y encontrar una solución. Entonces, si es alguien que no conoce de programación, le va a quedar muy difícil darle una ayuda, un apoyo a esa otra persona si no sabe de qué se está tratando. Entonces, sí, por lo menos en este tipo de metodologías ágiles, es vital que conozca de todas las funcionalidades del sistema. Si es la parte de análisis, si es la parte de modelado, si es la parte de diseño, de pruebas, él debe saber de todo, porque si llega a ocurrir algún tipo de obstáculo, él tiene que encontrar una solución. Entonces, tiene que ser una persona con un perfil muy completo que conozca de todo, aun cuando no sea el súper experto, pero sí que tenga una idea general de todo lo que se puede hacer. Listo. ¿Alguien más que tenga alguna otra duda o les queda como claro por lo menos esta primera idea de cómo funciona Scrum? Bueno. Entonces, a mí particularmente es una de las metodologías que más me gusta. No solamente se preocupa de la parte de cómo va evolucionando ese proyecto de software, de que el software verdaderamente cumpla las funciones, él perfectamente se encarga de eso, sino que también se preocupa de las personas, del equipo de trabajo, cómo ellos puedan trabajar y desarrollar en conjunto ese proceso. Entonces, una de las razones por las cuales se hacen esas reuniones de planeación diarias y de retroalimentación es no solo para entender cómo está avanzando el proyecto de software, sino también para entender cómo avanzan como equipo de desarrollo, o sea, en conjunto, unidos, si tienen algún problema, alguna aspereza, cómo lo pueden solucionar y cómo pueden avanzar todos, cómo todos pueden aprender. Entonces, me gusta mucho de esa metodología, esa parte de que se encarga también o eh, le da la importancia que tienen las personas que trabajan dentro del equipo de desarrollo. Entonces, es muy valioso esa parte. Veamos una comparación entre estas dos metodologías ágiles que son como las más representativas de todo este mundo de las ágiles. Entonces, por un lado, la XP es un poco más detallada en el diferente conjunto de reglas, en las diferentes prácticas que se tienen que hacer. Entonces, la parte de recolección de requisitos se dice exactamente, se hace a través de las hojas, de las historias de usuario. La parte de la programación se dice tiene que hacerse con programación en parejas. La parte de las pruebas dice debe hacerse pruebas unitarias de integración, pruebas de aceptación. Entonces, él es un poco más detallado. Scrum es un poco más flexible. Entonces, él dice, entiéndanse en ustedes como equipo de trabajo, entiendan el proyecto que ustedes van a hacer y escojan
la mejor técnica o estrategia para recolectar requisitos, para programar, para hacer las pruebas. Entonces, en esa parte es un poco más flexible Scrum comparado con XP. En cuanto a la esencia, ambas se basan en lo que es el manifiesto ágil, ya lo veremos más adelante. También en la parte de entregar incrementos en el menor tiempo posible, incrementos completamente funcionales, completos en cuanto a análisis, diseño, documentación, pruebas. Esos dos partes comparten tanto XP como Scrum. ¿Qué más podemos decir? Ambos hablan de equipos de trabajo en conjunto, que se escuchan, que están ayudados unos con otros. Entonces, esa también parte es algo que comparten esas dos metodologías. Por el lado de XP, pues se dice que utiliza un poco más el enfoque orientado a objetos, porque si ya vemos más adelante cuando veamos las tarjetas CRC, lo que permiten es construir objetos y clases para desarrollar ese software, entonces está un poco más arraigado con ese tipo de programación. En cambio, Scrum no, Scrum es un poco más libre, no está forzado a seguir algo en específico, a hacer un lenguaje. Incluso no está tan ligado a la parte de el proyecto software. Nació para construir proyectos de software, pero ya ha sido ampliado, ha sido englobado en otro tipo de proyectos que no tienen nada que ver con software. Entonces, como maneja también esa parte de los equipos de trabajo, otro tipo de profesionales que no construyen productos software, sino otros productos, han empezado a adoptar ese tipo de metodología para que como grupo funcionen muy bien. Entonces, más adelante entraremos a ver más en detalle toda esta parte de Scrum y también vamos a pasar a ver cada uno de los roles, algunas experiencias de algunas empresas que han trabajado, cómo lo hacen, entonces todo eso lo vamos a ver más adelante. Igual con XP y con las otras metodologías. Entonces, no sé si tengan alguna duda aquí en esta parte de las metodologías ágiles o les queda muy claro esto hasta aquí. Para mí, profe, está bien, yo más o menos la entendí. Excelente, con el más o menos nos sirve porque más adelante vamos a complementarlo para que lo entiendas completamente. Listo. ¿Alguien más? Yo creo que lo chévere de esto es cuando ya estemos en la práctica de ello. Ahí ya uno se coloca mosca. La práctica ya se va entendiendo un poco mejor cómo funcionan este tipo de metodologías y las anteriores también. Cuando uno ya entra a la práctica es cuando realmente las cosas se ven cómo funcionan y ahí a veces surgen las dudas, entonces no se preocupe que la idea es que aquí estemos todos para tratar de apoyarnos y si tienen alguna duda entre todos lo aclaremos. Bueno, muy bien. Entonces, con esta pequeña parte, terminamos todo lo que es esa introducción a las diferentes metodologías de desarrollo que existen. Hay muchas más, hay bastantes metodologías. Hay veces que hay una metodología por cada tipo de empresa grande porque adaptan una metodología de estas genéricas, la hacen suya y le dan unas características especiales. Entonces, puede decir que hay subdivisiones de cada una de ellas. Pero lo importante es que usted tenga una idea general de todas para que si en algún momento usted entra a trabajar en un equipo y ya tienen seleccionado una metodología, se pueda adaptar sin ninguna dificultad. O si de pronto usted es un líder de proyecto y se enfrenta a un proyecto software, pueda seleccionar de estas diferentes metodologías cuál es la que mejor se adapta a su equipo de trabajo y a ese proyecto al cual usted está enfrentando. Entonces, ¿cuál es la actividad que quiero que hagamos ahorita a continuación? Quiero primero que todo que ustedes ya como grupo me digan cómo van a trabajar. Entonces, ¿cuáles son esos grupos de desarrollo que se van a subdividir de este grupo grande para afrontar el proyecto que van a desarrollar a lo largo de la asignatura? No vamos a desarrollarlo desde principio a fin porque un proyecto software abarca cierto trabajo extenso
el semestre ya va avanzando y el tiempo no nos alcanza. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es que ese proyecto y ese grupo de trabajo que surge de aquí siga trabajando a lo largo de las asignaturas que tienen que ver con ingeniería de software para que al proyecto y al grupo de trabajo se le dé una continuidad. Entonces, en esta primera asignatura, que son los fundamentos, vamos a llegar hasta esa primera parte que es la definición de los requerimientos, sea a través de una metodología tradicional o a través de una metodología ágil. Entonces, solo llegaremos a esa fase inicial. No vamos a programar, no vamos a alcanzar a ver la parte de pruebas, la parte de planeación, toda esa parte no la alcanzaremos a ver, solamente llegaremos a esa fase inicial de planeación, como lo dicen la mayoría de las metodologías, sean ágiles o sean tradicionales. Hasta ahí vamos a llegar nosotros. Entonces, yo lo que quiero es que se definan qué grupos son. Sí, cuéntame, te estoy escuchando. O sea, lo que usted dice es bien, o sea, porque a veces la gente quiere práctica cuando a veces está practicando algo cuando no sabe ni siquiera qué está haciendo. A veces lo hace por hacer, pero no lo hace porque no sabe qué está haciendo. O sea, hay veces todo un tiempo la gente dice, no, que, o sea, de pronto a mí no me gustan las cosas que de teoría, pero en la teoría te explican lo que tú puedes hacer en la práctica. Porque si tú estás practicando y no sabes qué estás practicando, no pasa nada, porque no sabes qué estás haciendo, lo estás haciendo por hacer, más no porque sabe. Alguien te pregunta un concepto, ¿qué estás haciendo? No sabe, no tiene los conceptos claros porque él no sabe, él solamente quiere practicar y ya. Entonces, pues en la vida a mí me parece que todo no es práctica. También toca entender y saber por qué se hacen las cosas, el porqué de cada cosa. Exactamente, entonces la teoría y la práctica van muy de la mano, o sea, es necesario complementar la una con la otra. Entonces, eso es lo que queremos hacer. A medida que vamos avanzando en los temas, queremos que ustedes vayan practicando en esos equipos de trabajo. Yo no los voy a definir desde acá porque ustedes ya tienen una historia, ustedes ya se conocen, ya saben con quién trabajan mejor y con quién no, como me decían en la clase anterior o en las anteriores, que a veces hay equipos que se formaron y que los demás no trabajaban y solo uno sacaba adelante el proyecto. Entonces ustedes ya saben con quién sí trabajan, con quién les puede ayudar. Eso no quiere decir que todos tengan que programar, que todos tengan que analizar, que todos tengan que diseñar. Un equipo de trabajo se compone de diferentes roles. Eso es algo que hay que entender. Cómo son fuertes cada una de las personas que conforman ese equipo de trabajo, quién es el mejor para programar, quién es el mejor para hacer modelos, quién es el mejor para capturar requisitos. No significa que los otros no le ayuden, sino que cuando vayan afrontando esas diferentes fases del proyecto, él sea el que lidera todo el grupo y el que dice, vea, esto es lo que hay que hacer, lo hacemos de esta forma, ya tiene una idea más práctica. Entonces, una de las cosas que hay que hacer cuando se conforma un equipo de trabajo es conocer las fortalezas y las debilidades de cada uno de los miembros del equipo y ver cuál es el mejor rol que juega cada uno de ellos. Eso también es importante. Entonces, la idea es que ustedes conformen esos grupos, que de esta clase de hoy me digan, vamos a trabajar nosotros, somos estas personas, me digan qué proyecto van a hacer, vamos a hacer este proyecto, así sea una idea inicial, así sea el título principal, ahí lo vamos reafinando a medida que va avanzando el curso. Y la actividad se compone de eso. Lo segundo que quiero que hagan es que me contesten estas tres preguntas. Primero, dos metodologías de las que acabamos de ver, una ágil y una tradicional, que usted crea que se adaptará mejor a ese proyecto software. Recuerden que no todos los proyectos software se adaptan a todas las metodologías. Hay unas con las que son más afines. Entonces, tratan de descifrar ese proyecto que ustedes quieren hacer, con cuál se va a adaptar mejor una ágil y una tradicional. ¿Qué flujo de procesos visto se acopla más a cada una de esas dos que usted escoge? Entonces, si usted me dice Scrum y si usted me dice, por ejemplo, Cascada, entonces dígame de Cascada cuál es el flujo y Scrum qué flujos aplica. ¿Sí? Esa es la idea. Desarrollar un comparativo entre esas dos metodologías, qué es lo que tienen en común tanto esa ágil con esa tradicional y cuáles son las cosas en que completamente se diferencian. Eso es lo que quiero que desarrollen aquí. Entonces, son dos partes de la actividad. Primero, conformar los grupos de trabajo, que muchos ya saben quiénes son, qué proyecto van a seleccionar y cuáles son estas tres preguntitas que se adaptarían a ese proyecto que ustedes escogen. Dígame, lo escucho. Profe, ¿cuántos integrantes son?
Pues como decía Scrum, 4 personas, excelente, 5 o 6 como máximo, y de ahí para arriba siempre es difícil hacer que los grupos de trabajo funcionen, ¿sí? Lo digo no solo porque lo dice la teoría, sino por experiencia propia. Más de 6 personas se sabe volver un caos. Entonces, ahí ustedes miren cómo trabajan mejor. Por mí no hay problema desde que trabajen y que Profe, puedan trabajar ustedes. Dígame. profe, para hacer algo así deberíamos estar todos conectados para poder hacer los grupos, porque yo puedo decir, por ejemplo, yo trabajo con tal persona y qué tal que el día que esa persona esté disponible ya tenga otro grupo o algo así, porque hay personas que no están conectadas Sino por que el según problema estaba revisando yo ahorita el grupo de WhatsApp, me dicen que hay ciertas personas que no tienen internet, que el servicio está fallando. Entonces, es como difícil que todos estemos en conjunto. Esta actividad no me la tienen que entregar hoy, me la tienen que entregar hasta dentro de una semana. Así tienen tiempo. Pero la idea es aprovechar en este tiempo que nos quedan, que es una horita aproximadamente, para que si ustedes ya tienen un proyecto, tengan dudas, yo les pueda colaborar en este espacio. Entonces, ahorita se les da el espacio para que ustedes desarrollen la actividad, No, pero tienen hasta la siguiente semana para entregármela. profe, una cosita, o sea, no sé, de pronto todavía no estoy entendiendo bien, pero la actividad que vamos a hacer es, vamos a crear un software con los diseños que usted nos ha enseñado, pues en cascada, con las metodologías más o menos que hemos visto. De eso se trata el taller. El taller se trata de que ustedes definan qué software van a hacer, no hacerlo todavía porque les queda muy difícil en una semana hacerlo, pero sí que me digan qué software van a hacer, con quién van a trabajar y que me contesten estas 3 preguntas. ¿Qué metodología se adapta más a ese software que ustedes van a desarrollar? Entonces usted me puede decir, no, como mi metodología es de tal tipo, yo creo que se adapta más a un prototipo en las tradicionales. Y si nos vamos a las ágiles, se adapta más a XP. ¿Sí? Que me digan esas 2 metodologías. Si tuvieras que escoger una ahorita, ¿por cuál de las 2 te irías? ¿Cuál crees que se adapta más, no solo al proyecto, sino también al grupo de trabajo con el que van a desarrollarlo? Y que me contesten de esas 2 metodologías que seleccionaron, cuál es la que el flujo de proceso que se adapta más a ellas y un comparativo entre las 2. De eso se trata la actividad. ¿Sí? ¿Sí te Sí, queda claro ahí esa parte? Bueno. profe, está bien. Ajá. Cuando me digan de qué se trata el proyecto, no tiene que ser una descripción muy amplia, solo con darme un título que se entienda, porque una vez algún estudiante me dijo, voy a construir un software y le di un nombre rarísimo y entonces yo quedé sin saber si eso era un software de ventas, si era un software de educación, un software de salud. Entonces, denme un título con el que yo sepa qué van a hacer. Eso es todo lo que me tienen que dar por ahora del proyecto, no tenemos que entrar en más detalles la lista de integrantes que va a conformar el grupo y estas 3 preguntitas. Esa es la actividad que hay que hacer. ¿Listo? ¿Alguien más tiene alguna otra duda, alguna pregunta ahí al respecto? Listo, entonces por el momento, entonces voy a poner aquí la actividad. En el chat tanto de aquí del grupo como en el chat de la reunión para que ustedes sepan lo que vamos a desarrollar. Aquí me faltó colocarle la entrega. El nombre del proyecto, no se olviden de colocar el nombre del proyecto y los nombres del grupo de trabajo. Listo, eso es lo que hay que entregar.
Y la idea es que en este tiempo que tengamos, pues ustedes empiecen a hablar los que están y si se pueden conectar con nosotros compañeros por otro modo y si alguna duda, pues yo estoy aquí pendiente. Dígame, ¿alguien me quiere decir algo? A mí se me olvidó darles una sugerencia que siempre le hago a los estudiantes, sobre todo ustedes ahora que están viendo tantas asignaturas al mismo tiempo, yo siempre les recomiendo que busquen un proyecto con el cual lo pueden abordar desde las diferentes asignaturas. Otra recomendación que también les puedo dar es que si ustedes ya están pensando en algún proyecto que van a desarrollar como trabajo de grado, también es una muy buena opción utilizar ese proyecto para que ustedes puedan ir ahorrando trabajo. Entonces, pueden entregarlo aquí, pueden entregarlo en una materia de base de datos. Entonces, busquen algo así que les permita ahorrar tiempo, sobre todo ahora que ustedes están viendo todas las materias al mismo tiempo. Entonces, al final del semestre, todo mundo quiere que le entreguen los proyectos. Entonces, si es un trabajo que le pueden combinar las diferentes asignaturas, perfecto. ¿Sí? Es como para que de pronto lo tengan en cuenta.